Gramática española lección 29. Adjetivos y pronombres demostrativos. Un adjetivo es un tipo de palabra que describe un nombre. Por ejemplo, este momento. Cerca. Masculino. Este. Singular. Estos. Plural. Femenino. Esta. Singular. Estas, plural. Media distancia. Masculino. Ese, singular. Esos, plural. Femenino. Esa, singular. Esas, plural. Lejos. Masculino. Aquel. Singular. Aquellos. Plural. Femenino. Aquella. Singular. Aquellas. Plural. Estos zapatos, igual los zapatos que están aquí. Esos zapatos, igual los zapatos que están ahí. Aquellos zapatos, igual los zapatos que están allí. En español tenemos tres distancias: este, esta, estos, estas, cerca, ese, esa, esos, esas, media distancia, aquel, aquella, aquellos, aquellas, lejos. Pronombres demostrativos. A menudo, puedes eliminar el nombre del objeto al que se refiere porque es muy obvio. Por ejemplo, ¿qué coche? ¿Este o ese? ¿Qué casa? ¿Esta o aquella? En estas oraciones, sonaría muy redundante decir, ¿este coche o ese coche? ¿O, esta casa o aquella casa? En estos casos, los adjetivos demostrativos se convierten en pronombres demostrativos. Ten en cuenta que los pronombres demostrativos tienen las mismas formas que los adjetivos demostrativos. Pronombre demostrativo neutro. Sabemos que, en español, hay dos géneros, masculino y femenino. Sin embargo, en muy pocos casos encontramos un tercer género llamado neutro. Cerca. Esto. Media distancia. Eso. Lejos. Aquello. Usamos el neutro en dos circunstancias. 1. Cuando no conocemos el nombre del objeto que estamos expresando, entonces no podemos saber si es masculino o femenino. ¿Qué es eso? 2. Cuando expresamos una idea o algo abstracto, no recuerdo aquello que explicaste. Quizás sería más fácil recordar que esto, eso y aquello son equivalentes a esta cosa, esa cosa, esa cosa. Esto igual esta cosa. Eso igual esa cosa. Aquello igual aquella cosa. No recuerdo aquello que me explicaste igual no recuerdo aquella cosa que me explicaste.